Cloudster para todos los interesados en conocer más sobre la nube de AWS. Mi nombre es Leonardo Suárez y les doy la bienvenida a esta presentación. Y me gustaría comenzar estas presentaciones con esta pregunta que es bien importante. Supongo que hay variedad de personas dentro de digamos, dentro de esta invitación que en este momento han empezado su jornada de adopción de la nube y es importante que se identifiquen en el momento en el cual están. Hay empresas que han iniciado ya con un proyecto, tienen de alguna manera una experimentación más consolidada y han avanzado en ese camino y eventualmente ya están en un proceso mucho más consolidado y están reinventando lo que ya quedaron en la nube. Las empresas que nacieron nativas en la nube, que no han migrado de una aplicación, perdón, de una infraestructura on-premise o de algún otro tipo, digamos, de infraestructura de pronto híbrida o de otras nubes, de pronto tienen una ventaja en este momento debido a que ya tienen una curva de aprendizaje que han recorrido, pero hay algunas otras que tienen una, digamos, una deuda técnica que en este momento esperamos empezarles a resolver esas dudas mediante este tipo de contenidos. Estas diferentes etapas del proceso de adopción de la nube, que las llamamos proyectos, fundamentos, consolidación y reinvención, dentro de cada empresa y cada proceso es bien diferente. Y es importante que cada uno se ubique en qué punto está, en qué punto de ese camino de adopción de la nube están. Y identificamos diferentes momentos, personas que son o empresas que son observadoras entiéndase, empresas que tienen interés y están evaluando el desarrollo de planes y estrategias para ir o experimentar en la nube, o ya son principiantes, aunque ya hayan comenzado y hayan tomado la decisión, todavía son nuevos en la nube y están trabajando o en pruebas de concepto o en experimentación de cargas de trabajo principales o de pronto no tan importantes dentro de su empresa, dispersas. ¿Qué son dispersas? En nube están de alguna manera experimentando experimentar tanto diferentes nubes, diferentes tipos de aplicaciones y eso de alguna manera les ha, digamos, interrumpido esa, digamos, rapidez en la consolidación de ese camino en la nube. Y aunque no está mal, es importante que a veces ese tiempo se ve, digamos, eh, interrumpido por tanta o por diferentes conceptos, nombres que pueden ser los mismos, y esa de pronto es una de las categorías que a veces es importante identificar si uno está en una o en la otra. La siguiente es explorador. ¿Qué es explorador? Aunque tiene ya múltiples proyectos, ya consolidaron su práctica, por eso lo ponemos entre una parte que es de fundamentos y consolidación, está en esta parte donde ya tienen una claridad dentro de su estrategia en la nube y tienen esa planeación de una manera ya estructurada. Y los enfocados, que son, aunque ya tienen toda su, digamos, su estrategia de nube definida, ya están reinventándose, ya están buscando ir al siguiente nivel. Les compartimos esta información porque es clave que se ubiquen en qué punto, tanto de estas etapas como qué perfil tienen ustedes dentro de su empresa del proceso de adopción de la nube. Y para cada una de esas etapas, en cada uno de esos perfiles, tenemos diferentes soluciones. En esta ocasión, vamos a hablarles de una práctica y de una metodología que se llama el Well Architected Framework. Pero quiero comentarles que hay, digamos, dependiendo de ese nivel de adopción, hay otras, digamos, soluciones en las cuales podemos aportar y ayudarles en ese camino de consolidación en la nube. El Cloud Adoption Framework es una metodología, un taller agnóstico de cómo poder definir ese camino dentro de la organización que les ayuda a consolidar el uso de la nube mediante la definición de procesos y habilidades al interior de la organización.
Por lo general es muy útil para aquellas empresas que están en una etapa entre su primer proyecto y quieren desarrollar los fundamentos para consolidar esa práctica al interior de su organización. El siguiente es el Cloud Platform Analysis, el cual pues es un apoyo para las empresas que quieran estructurar su proyecto de una manera informada. Previamente a embarcarse sin información, nosotros los apoyamos en toda la estructuración de ese proyecto mediante la generación de la arquitectura más apropiada para ese proyecto, qué podía o qué puede llegar a requerirles en términos de tiempo y actividades y los costos que este proyecto les pueda llegar a, digamos, a requerir dentro de sus organizaciones. Este tipo, digamos, de solución puede ser aplicada en cualquier momento de etapa de consolidación o de camino de exploración de la nube, entre proyecto, fundamento, consolidación o reinversión. Y por último, ya para empresas que se han aventurado y comenzaron a utilizar la nube de manera decidida y ya tienen una carga de trabajo o una aplicación completamente montada, ya sea su primera carga de trabajo o aplicación, ya estén desarrollando los fundamentos, se estén consolidando o reinventando. La recomendación que nosotros les damos es realizar un Well Architected Review mediante la metodología de Well Architected Framework. Lo que nos va a permitir es revisar esas cargas de trabajo, qué nivel de cumplimiento tienen basado en los 5 pilares de el Well Architected Framework, que son seguridad, confiabilidad, eficiencia en costos, rendimiento y seguridad. Hoy vamos a profundizar sobre este tema y nos presentamos. Nosotros somos Clauser, somos expertos en la adopción y consolidación en la computación y uso de la nube de AWS. Actualmente hemos implementado más de 100 proyectos exitosos con miles de horas de experiencia técnica. Somos partners advanced de AWS y nuestro enfoque está básicamente en este tipo, digamos, de requerimientos de nuestros clientes. Migración, las migraciones hay de muchos tipos, hay migraciones de ambientes on-premise, de otras nubes e incluso dentro de AWS hay migraciones. Todas estas las hacemos basados en un gobierno de nube que esté consolidado al interior de toda la práctica. La seguridad como un concepto que está embebido dentro de cualquiera de nuestros, digamos, actividades y soluciones. DevOps, entendiendo que cada empresa tiene un proceso bien diferente de despliegue, de desarrollo y que de alguna manera este se debe integrar con la infraestructura. Y analítica, tratando de ayudarle a los clientes a que toda la data que recolectan dentro de sus infraestructuras, dentro de sus aplicaciones, la puedan utilizar y volver la información de la manera más óptima posible. Con esto doy inicio a nuestro webinar de cómo mejorar la infraestructura de su proyecto en la nube de AWS. Es parte del concepto de Well Architected y con esto le doy la bienvenida a Ricardo González, nuestro CTO, quien lidera este tipo de iniciativas y nos ayuda a compartir el conocimiento alrededor de qué tipo de prácticas son aconsejables para desplegar sus infraestructuras de una manera óptima en la nube de AWS. No siendo más, le doy la bienvenida. Ricardo, adelante, por favor. Hola a todos, buenos días. Voy a empezar acá a compartir mi pantalla. Un segundo. ¿Me confirman, por favor, que estén viendo mi pantalla? Sí. Sí, señor. Listo, gracias. Bueno, Leo, muchas gracias por la introducción. Sí, efectivamente, el día de hoy pues nos vamos a concentrar un poco en identificar y entender con mayor claridad qué es el Well Architected Framework y el review asociado. Entender pues los principios y los pilares y por qué tiene un valor importantísimo para cualquier organización que tenga despliegues de cargas de trabajo en la nube.
Entonces, para empezar, yo quisiera em, iniciar una breve encuesta para entender cómo estamos, cómo está nuestra audiencia de hoy, desde la perspectiva de adopción de nube. Y pues para ello pues les voy a pedir que ingresen a este URL. Se los voy a copiar también en el chat de esta sesión para que lo tengan, para que lo puedan simplemente con un clic llegar a él. Y entonces vamos a iniciar. Entonces quisiéramos entender primero si utilizan hoy en día algún servicio de nube y qué tipo de servicio de nube están utilizando. Nubes públicas como AWS, Azure o Google u otra, IBM, Oracle. Nube privada, donde el provisionamiento pues no es de la misma manera que se hace en la nube pública, o quienes tienen implementaciones con data centers propios o lo que llamaríamos on-premise. Ok, vemos una mayoría en AWS, pero pues otros participantes también. Entonces, la siguiente pregunta, basado en la descripción que nos dio Leonardo sobre ese proceso de adopción y consolidación en la nube, quisiéramos entender en dónde consideran que se encuentran en este momento. ¿Están a nivel de proyecto? ¿Están creando esos cimientos, esos fundamentos para desarrollar su práctica? ¿Están consolidando la práctica? ¿O ya están en un proceso de maduración y reinvención? Tenemos 11 votos, 11 participantes. Ok. Bueno, entonces vemos que hay una mayoría, más o menos casi la mitad de la audiencia está en esos primeros proyectos de adopción de nube. Y pues el resto está repartido entre reinvención y fundamentos y consolidación. Ok, perfecto. La siguiente pregunta que quisiera realizar es, ¿en qué rango de consumo están dentro de los servicios de nube? Hoy en día, con la infraestructura y soluciones y cargas de trabajo que tienen desplegadas en la nube, ¿en qué rango consideran que están? Ok, bueno, creo que tenemos entonces algo similar a lo que veíamos anteriormente, que hay una mayoría dentro del rango de menor a $1,000 y el resto está repartido en los otros 3 niveles. Ok, normalmente es una aproximación normal dentro dentro del proceso de adopción. Digamos que si estamos en un proceso, en una parte de involucramiento, en una etapa de involucramiento a nivel de proyecto, pues normalmente el consumo y las cargas tienden a ser relativamente pequeñas
como se muestra en esta gráfica. Entonces, bueno, voy a volver a la presentación y más adelante estaremos haciendo preguntas para entender pues también cuál es su perspectiva sobre los diferentes temas que vamos a estar viendo. Entonces, volver aquí a la presentación. Entonces, vamos entonces a abordar el contenido desde la definición del framework, del Well Architected Framework, la identificación de esos pilares y enfocarnos en los detalles de los principios de diseño que se aplican a esos diferentes pilares del Well Architected Framework. ¿Y qué podemos hacer con todo este contenido, con todos estos principios y pilares? Entonces, el Well Architected Framework básicamente lo que busca es dar una guianza y unas mejores prácticas para poder construir y mantener aplicaciones mejores en diferentes aspectos, en los aspectos que son más pertinentes a la nube, que son la seguridad, la confiabilidad, el alto rendimiento, la buena utilización de los recursos y la minimización del costo, y con un proceso operativo efectivo. Entonces, esos básicamente resumen los 5 pilares: seguridad, confiabilidad, optimización de costos, rendimiento y excelencia operativa. Cada uno de ellos define una serie de buenas prácticas, una serie de recomendaciones en las cuales en la medida en que las adoptamos dentro de nuestras soluciones, dentro de nuestras cargas de trabajo, vamos a ver una serie de beneficios en el mediano y en el largo plazo. Entonces, cada uno de esos pilares está compuesto por unos principios. Hay unos principios generales y hay unos principios específicos a cada pilar. Esos principios, entonces, son como esos objetivos que nosotros deberíamos desarrollar en nuestra práctica de utilización de la nube. Entonces, los principios generales incluyen dejar de adivinar las necesidades de capacidad. Para quienes han venido desde un escenario de despliegue on-premise de sus soluciones, de tener su propia infraestructura en su data center y administrar, digamos, dispositivos físicos para poder desplegar sus aplicaciones. Conocerán la problemática de estimar la capacidad y poder provisionar la capacidad de acuerdo a esas necesidades que hay ahora y las que van a venir a futuro. Y eso es uno de los retos más complicados cuando no estamos en la nube. Y es que por ejemplo, los retos que hay para poder conseguir ampliar la infraestructura, muchas veces si yo no tengo una capacidad libre para poder asignar a estas cargas de trabajo, tengo retos en los tiempos que me toma poder provisionar más capacidad. Entonces, muchas veces lo que pasaba es que para evitar ese riesgo de quedarme sin capacidad, las organizaciones hacían una inversión mayor a la requerida en temas de capacidad de cómputo, de almacenamiento, para reducir el riesgo de quedarse sin ella. ¿Qué sucede? Que muchas veces esa capacidad nunca llegaba a ser consumida en su totalidad y lo que estábamos haciendo, eso se traducía básicamente en dinero muerto. Es un gasto que no estaba aprovechando, que no estaba explotando satisfactoriamente. Entonces, ahí digamos que se vuelve uno de los principios fundamentales en la nube, es que yo ya no necesito estar adivinando la capacidad, porque yo puedo provisionar la capacidad en la medida que lo requiero y puedo cambiarle, puedo modificarla dinámicamente muy fácilmente. Entonces, es uno de los principios importantes. Si mi máquina o mi clúster de servidores o el servicio que esté utilizando, la capacidad que tengo provisionada se me quedó corto, puedo, en esencia, como con un clic o con un procedimiento relativamente sencillo, puedo ajustarla y acomodarla a la necesidad real. Otro de los principios
generales es poder probar los sistemas con la escala de producción. Y es otro de los retos que en los escenarios on-premise no era tan fácil de lograr, porque pues yo no tengo, normalmente se vuelve un costo muy alto provisionar un ambiente de pruebas que sea exactamente igual al ambiente de producción para poder simular y entender el comportamiento de mi aplicación, de mi solución en un ambiente productivo. Entonces, en la nube, la flexibilidad que yo tengo es poder provisionar y desaprovisionar rápidamente, pagar solo por lo que consumo y no tener que hacer inversiones que me van a quedar ahí dormidas, muertas en infraestructura y en recursos para ambientes que no se utilizan al 100%. Automatizar para facilitar la experimentación arquitectónica. Eh, una de las prácticas que le ayudan a las organizaciones a ser más ágiles y a explotar de mejor manera los servicios y recursos de la nube es la automatización. ¿La automatización de qué forma? En vez de utilizar tanta interfaz de usuario para crear y provisionar todos los recursos que requiero para una carga de trabajo, puedo utilizar herramientas más automáticas como plantillas, scripts, que se encargan de provisionar todos esos recursos de manera repetitiva, automática, consistente, sin errores, homogénea entre ambientes, quitándome pues tanto riesgos de consistencia como reduciéndome el tiempo que requiere y los costos que implica, tanto en tiempo como en recursos habilitados. Permitir la evolución de la arquitectura es el siguiente principio, y es que definitivamente nada es estático y en la nube constantemente estamos viendo la aparición de nuevos servicios, de nuevos APIs, de nuevas funcionalidades, de nuevas características específicas de algunos productos que podemos integrar muy fácilmente a nuestra solución. Servicios expuestos a través de APIs, que es simplemente una invocación vía HTTP y ya tenemos entonces reconocimiento de imágenes. O ya tenemos texto a voz, conversión de texto a voz. O ya tenemos analítica de flujos. O ya tenemos otros servicios. Entonces, eh, la nube el diseño de nuestras soluciones debe permitirnos, debe estar abierto a que experimentemos y que nuestra arquitectura evolucione en el tiempo para aprovechar al máximo esos nuevos servicios, las optimizaciones de costo, optimizaciones de seguridad que puedan estar disponibles. Y el otro principio general que aplica para todos los pilares es guiar la arquitectura a partir de los datos, y es eliminar las suposiciones, eliminar las conjeturas y basarnos en los datos duros, en los datos reales que la nube nos provee para poder tomar las decisiones. Y es que es poder tomar esas decisiones de manera informada, no basarnos como en expectativas subjetivas para tomar esas decisiones que a veces tienen consecuencias negativas que pueden ir desde eh, un consumo mayor al requerido hasta una no disponibilidad de la capacidad necesaria para atender mi carga de trabajo. Entonces, este conjunto de principios, perdón, este conjunto de principios que, que son generales, además del último que es eh, los días de juego, pues son transversales a todos los pilares. ¿Qué son los días de juego? Los días de juego es básicamente una simulación de un escenario masivo de falla. ¿Para qué nos sirve una simulación de un escenario masivo de falla? Para poder prepararnos mejor a los incidentes que inevitablemente pueden pasar. Sean incidentes de seguridad, sean incidentes de confiabilidad, sean incidentes de rendimiento o incidentes operativos.
la pregunta no es si van a pasar, sino cuándo van a pasar. Y que los días de juego nos permiten estar más preparados para enfrentarlos. Entonces, basados en los pilares y estos principios, quisiera volver a nuestra encuesta y hacer la siguiente pregunta. ¿Qué reto consideran más importante cuando hablamos de TI? Y acá nos enfocamos en esos 5 pilares: la seguridad, la confiabilidad, el rendimiento, la optimización de costos o la excelencia operativa. Ok, aquí vemos que tenemos un empate entre 3 de los pilares: la seguridad, los costos y la excelencia operativa. Interesante que la confiabilidad no sea un reto. Ahora, ¿qué aspecto considera que está más maduro en su organización en términos de TI, de estos mismos que acabamos de ver? Ok, según esto, entonces vemos que la percepción es que el más maduro es el rendimiento. Y curiosamente la confiabilidad no es maduro, aunque no era tan importante. Y tenemos un empate entre seguridad, costos y excelencia operativa. Ok. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora pues son específicamente los principios de diseño en cada uno de los pilares para entender de qué se trata la vista completa de lo que son los pilares del Well Architected Framework. Entonces voy a volver a la presentación y empecemos con seguridad, que se refiere básicamente a la habilidad de entregar valor mientras protegemos los sistemas y activos de información a través de estrategias de evaluación y mitigación. Como le decía, digamos, nosotros no podemos estar absolutamente seguros de que nunca vamos a tener un incidente de seguridad, pero las estrategias que desarrollemos para evaluar el riesgo y para mitigar tanto el riesgo como el impacto de los incidentes de seguridad nos van a hacer mucho más maduros en este aspecto. Entonces, ¿cuáles son los principios de diseño aplicables a la seguridad? Entonces empezamos con una base de identidad fuerte. ¿Qué es una base de identidad fuerte? Poder tener bien definido cómo identificamos a nuestros usuarios, tanto identificación como autorización de esos usuarios, ya sean de aplicaciones, ya sean para operación de nuestra infraestructura. También permitir la trazabilidad, saber qué pasa, cuándo pasa, dónde pasa. Y poder devolvernos en el tiempo para hacer la investigación necesaria sobre los incidentes que puedan haber sucedido. Aplicar la seguridad en todas las capas. Muchas veces hay una falsa sensación de seguridad cuando tenemos una inversión fuerte de seguridad de seguridad perimetral, cuando cerramos las puertas a nuestra infraestructura o a nuestras soluciones y
tenemos esa falsa sensación de seguridad. La seguridad debe permear todos los niveles de nuestra aplicación, desde cómo se almacenan los datos, cómo transitan al interior de nuestra red y cómo son accedidos desde el exterior también. Automatizar las mejores prácticas de seguridad es básicamente esa especialización de la automatización específica a seguridad, que lo podamos hacer consistente, repetitivo y automático. Proteger los datos en tránsito y en reposo. A veces también lo que hablaba, la percepción de seguridad está dada porque, bueno, tengo mi endpoint protegido con un certificado. Ok, eso me protege los datos en tránsito, pero cuando yo guardo los datos en un disco, en mi base de datos, en un repositorio, ¿esos datos están protegidos? ¿Qué gestión hago para protegerlos? ¿Sí? Quien tiene acceso a una instancia podría tener acceso a esos datos si no tenemos las precauciones correctas. Y el último principio es prepararse para los eventos de seguridad. Es básicamente cómo podemos atender, cómo podemos responder, si tenemos las herramientas adecuadas, si tenemos el personal adecuado, si tenemos el conocimiento necesario, medir también qué tan rápido podemos hacer esa atención de los incidentes. Entonces, voy a volver a nuestra encuesta para que hagamos la siguiente pregunta, y es, bueno, de estos aspectos de seguridad, ¿cuál considera más fuerte en su organización? Gestión de identidad, trazabilidad, seguridad en todas las capas, automatización de seguridad, protección de datos en tránsito y reposo, o la preparación para los eventos de seguridad. Bueno, aquí vemos que la protección de datos en tránsito y reposo es como lo más maduro, seguido por la gestión de identidad. ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería de esos aspectos de seguridad los que considera más débil en su organización? Ok, entonces vemos que son más, están más presentes el tema de seguridad en todas las capas y la automatización de seguridad. Generalmente la automatización es una etapa madura, es un aspecto que ya denota mucha madurez en la seguridad y tiende a ser uno de los que más débiles se encuentran. Lo mismo la preparación para eventos de seguridad también tiende a ser algo que las organizaciones, para lo cual las organizaciones no están tan preparadas. Ok, entonces continuemos en nuestra presentación con el siguiente pilar, que es la confiabilidad. Entonces, aquí básicamente lo que buscamos es garantizar el servicio, es que nuestras soluciones, que nuestras cargas de trabajo estén disponibles 7x24 sin afectaciones. ¿Qué tipo de afectaciones pueden darse? Trastornos en la infraestructura, en los servicios, es decir, un fallo en la infraestructura como tal, donde tenemos desplegada nuestra solución, o en los servicios que dependen de nuestra solución. La capacidad disponible, entonces, por ejemplo, cuando tenemos una alta carga, poder adquirir, poder ser elásticos y crecer con la demanda es una característica que me ayuda a garantizar la confiabilidad. Esa es la adquisición dinámica de recursos. Y esa mitigación de inconvenientes relacionados a errores de configuración o problemas transitorios. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo,
Pensemos en un despliegue de una nueva versión de nuestra solución. Resulta que algún operador o algún desarrollador se equivocó en un parámetro de configuración, en un archivo, en un parámetro de configuración de la solución y, no sé, configuró mal la base de datos a la que se debe conectar. Eso es común. ¿Qué pasa cuando desplegamos esto en producción? ¿Cómo responde nuestra solución? ¿Cómo podemos mitigar esos inconvenientes y garantizar que hay servicio? Entonces, de eso se trata el pilar de confiabilidad. Entonces, los principios de diseño aplicables están orientados justamente a garantizar esa disponibilidad de nuestros servicios. ¿Cómo? Probando los procedimientos de recuperación. En la mayoría de organizaciones, eh, sí les preocupa la alta disponibilidad y el proceso de recuperación, pero no prueban sus procedimientos. Muchas veces, el día en que sucede el desastre, el día en que se daña la base de datos, van a revisar los backups que hacen diariamente y semanalmente y resulta que nunca verificaron que la integridad de esos backups era correcta, es decir, que sí tenían los datos bien, que sí estaba sincronizada con los datos de verdad y pasa que no se pueden recuperar porque nunca probaron sus procedimientos. Recuperarse automáticamente del fallo. Obviamente, entre más automático sea el proceso, más rápido puedo recuperarme, porque la reacción humana y la intervención humana tiende a ser mucho más lenta que cualquier proceso automático. Escalar horizontalmente para aumentar la disponibilidad del sistema. Entonces, lo que les decía, bajo escenarios de carga, pues si puedo crecer horizontalmente, significa tener mi carga soportada en múltiples instancias o en múltiples puntos, endpoints. Entonces, lo que voy a hacer es que aumento esa confiabilidad y esa disponibilidad porque si falla uno de los puntos o una de las instancias o uno de los servicios, pues yo tengo otros despliegues que van a seguir atendiendo. Entonces incremento la disponibilidad de mi sistema. Dejar de adivinar la capacidad, que es como ese principio general, pero enfocado específicamente a la confiabilidad. Y gestionar los cambios en automatización, es decir, en vez de hacer procesos manuales humanos para hacer los ajustes de configuración tanto en los despliegues como en mi infraestructura, hacerlos de manera automática para garantizar la consistencia y la velocidad en ellos. Entonces, vamos a nuestra encuesta rápidamente y preguntamos, nuestra siguiente pregunta sería, ¿qué aspectos de confiabilidad de TI considera que son más fuertes en su organización basados en estas definiciones que vimos? Procedimiento de recuperación, recuperación automática, escalabilidad horizontal, capacidad estimada con evidencia, es decir, con los datos reales, o gestionar los cambios con automatización. Ok, entonces acá estamos viendo una mayoría orientada a los procedimientos de recuperación y la escalabilidad horizontal, es cierto. Eso es normal ver en las organizaciones que tienen unos procedimientos de recuperación. Eh, no siempre se prueban de manera efectiva, pero sí, existen esos procedimientos y tienen implementada escalabilidad horizontal para soportar escenarios elásticos. ¿Ok? La automatización, de nuevo, sigue siendo como de los ítems que menos maduros se encuentran. Ahora, ¿cuál serían, ¿cuáles serían esos ítems más débiles en su organización desde la perspectiva de confiabilidad?
Ok, entonces vemos que eh, la mayoría está en la parte de recuperación automática y automatización de los cambios. Sí, es normal ver este escenario eh, como los ítems que requieren pues, mayor trabajo o tienen menor madurez en las organizaciones. Perfecto. Entonces vamos a continuar con el siguiente pilar rápidamente, que es la eficiencia en rendimiento y es poder usar los recursos de la manera adecuada, eficiente, no usar más de lo que se requiere, mantener la eficiencia y sobre todo que se ajuste a los cambios en la demanda y que se acomode también a la evolución tecnológica. Entonces, esto generalmente, ¿qué sucede? En muchas organizaciones, cuando yo despliego mi carga, hago el diseño de mi solución, la despliego, esa arquitectura tiende a ser muy estática, tiende a no cambiar mucho en el tiempo. Mientras no moleste, no le pongo mucha atención, está bien. Pero ¿qué pasa? Como les decía en un comienzo, la tecnología va avanzando mucho, entonces con las diferentes actualizaciones de servicios se pueden lograr optimizaciones de costo y optimizaciones de rendimiento muy fácilmente. Pero sí es importante que sea un criterio relevante dentro de la evolución, dentro de la evaluación de mi arquitectura. Eh, Darle la importancia que tiene el uso efectivo de los recursos. Entonces, los pilares dentro del rendimiento, los principios dentro del rendimiento son los siguientes: democratizar las tecnologías avanzadas. Y esto es una de las características que nos da de manera directa la nube. Si no fuera por la nube, nosotros no tendríamos a un clic de distancia servicios como reconocimiento de imágenes, reconocimiento facial, interpretación de voz, interfaces conversacionales, eh, herramientas para procesamiento masivo de datos, pues no, o sea, estarían disponibles, pero me refiero que no con la facilidad y con los costos tan reducidos que puede dar la nube. Entonces, eso es a lo que se refiere la democratización de esa tecnología. Y es que ya no es una barrera llegar a la tecnología avanzada. Globalidad en minutos. Si nuestra carga de usuarios está distribuida geográficamente en múltiples ubicaciones, la nube nos permite llegar a esas ubicaciones de manera fácil y desplegando en múltiples regiones para que la distancia de red sea la menor y la latencia que perciben nuestros usuarios sea mínima. Las arquitecturas sin servidores o serverless nos permiten simplificar tanto el proceso operativo como un uso más eficiente de los recursos. Experimentar más a menudo, como lo decía, se refiere a probar esos nuevos servicios, probar esas nuevas características y adaptar nuestra arquitectura para hacer mejor uso de ellos. Y la simpatía mecánica, que es uno de los conceptos que más me gusta, es que, me gusta un ejemplo que es que un conductor, un piloto de Fórmula 1, no necesita ser un ingeniero para poder sacarle el mejor provecho a un carro de competencia. Pero sí es importantísimo que entienda bien cómo funciona, que entienda cuáles son los parámetros que están bajo su control, que él pueda ajustar para lograr el performance que necesita. Para que en las curvas tenga la mejor respuesta, para que la aceleración sea la mejor, para que en las rectas gane la máxima velocidad. Entonces, esa simpatía mecánica, el entender bien cómo funcionan los servicios, ayuda a que los pueda aprovechar al máximo. Entonces, vamos a nuestra encuesta nuevamente y desde la perspectiva de rendimiento, pues quisiera entender cuáles son los aspectos que consideran más fuertes en su organización: la utilización de tecnologías avanzadas, la capacidad de extensión global en minutos, las arquitecturas serverless, la experimentación frecuente o la simpatía mecánica.
Entonces aquí vemos que hay una mayoría que está aprovechando estas tecnologías avanzadas y que se enfoca en esa parte desde la perspectiva de rendimiento, de aprovechar lo que ya existe para tener funcionalidad avanzada y disponible en sus aplicaciones. Y hay un empate entre los otros ítems y la simpatía mecánica pues no es muy fuerte. Y acá esto significaría más o menos que aunque se hace un uso de la tecnología, digamos que no necesariamente hay un conocimiento profundo de la misma para aprovecharla al máximo. Entonces se usa, pero pues no se explota al máximo. La siguiente pregunta entonces es, ¿cuál considera la que es más débil en su organización? Ok, entonces vemos una incidencia principal en simpatía mecánica y el uso de arquitecturas serverless. Tecnologías como contenedores, lambda o funciones serverless functions, también la experimentación frecuente. Ok, interesante. Bueno, vámonos al siguiente pilar que es el de optimización de costos. Entonces, en este pilar de optimización de costos, nos enfocamos en esa capacidad de ejecutar los sistemas entregando valores con el mínimo costo requerido. No gastar más de lo necesario cumpliendo con los objetivos de negocio. ¿Sí? No, reducir el desperdicio al máximo. Y entonces acá vamos a tener una serie de principios que son bien interesantes y que muchas veces no son tan presentes y tan visibles dentro de las organizaciones. Y es adoptar un modelo de consumo y adoptar los servicios de nube perdón, pueden consumirse de varias maneras. Hay unos que se consumen por demanda, pero algunas veces algunos de los servicios se pueden consumir de otras maneras, como por ejemplo los saldos de cómputo o instancias spot, que son esas, son instancias que se consiguen a un precio muy reducido, pero que yo no tengo garantía de su disponibilidad por mucho tiempo. Entonces es como capacidad de cómputo que tengo ahí disponible en un precio muy bajo, pero que no puedo contar con ella en el largo plazo. ¿Sí? Entonces yo puedo colocar, por ejemplo, tareas de procesamiento que puedan ser interrumpidas en cualquier momento y puedan continuar en otro momento con esas instancias spot. O la reserva de cómputo. Entonces yo sé que mi carga de trabajo requiere mínimo ciertas características de cómputo y lo que sea adicional dependiendo de la carga, pues es variable, pero lo mínimo es esto. Entonces yo puedo decir, mira, yo quiero reservar esta capacidad y puedo obtener beneficios de costos. Entonces, entender esos modelos de consumo es súper importante para poderlos adoptar y poderlos aplicar de manera efectiva. Y básicamente eso se traduce en ahorrar dinero. Medir la eficiencia global, identificar el desperdicio en todos los recursos. ¿Sí? No solamente es, muchas veces la eficiencia solo se mide en los recursos de cómputo y a veces no se miden recursos como el almacenamiento. Aunque su costo es menor, realmente los patrones de uso del almacenamiento, de los datos almacenados, nos pueden permitir tener ahorros dependiendo de cómo guardamos esos datos. Dejar de gastar dinero en las operaciones de data center. Definitivamente las operaciones de data center on-premise tienden a ser muy costosas, desde la parte física de energía, red, seguridad física, seguridad, digamos, no tanto de seguridad de penetración o vulnerabilidad de la información, sino seguridad de la continuidad del servicio, entonces los sistemas antiincendio, los sistemas de refrigeración, son muy costosos tanto en infraestructura como en personal que se requiere para gestionarlos. Entonces,
pues en la nube ese costo básicamente se vuelve cero. Analizar y atribuir gastos. Muchas veces encuentra uno escenarios en los que la organización sabe que tiene un consumo en la nube, pero no sabe de dónde proviene. ¿Qué es lo de desarrollo? ¿Cuánto es lo de desarrollo? ¿Cuánto es lo del ambiente de pruebas? ¿Cuánto es lo del ambiente de producción? ¿Cuánto es lo de este proyecto como un todo? ¿Cuánto es lo de la unidad de servicios? No se sabe, simplemente es la factura, son $1000, pero pues no sé cuál es cuál. Entonces, si nosotros podemos identificar de manera adecuada esos gastos, podemos hacer optimizaciones más efectivas. Podemos enfocarnos en reducir ese desperdicio y hacer un uso mejor de los recursos. Utilizar servicios administrados para reducir el costo de propiedad. Y esto se refiere a enfocarse a utilizar mucho más plataforma como servicio que infraestructura como servicio. ¿Por qué? Porque ya el costo operativo que requiere administrar sistemas operativos, administrar máquinas como tal, es mucho más alto que el que requiere un servicio como un servicio administrado, un servicio de plataforma como servicio. Entonces no requiero gestionar de manera insistente todo el tema de parches del sistema operativo, configuración detallada de red, temas de seguridad de bajo nivel, sino que ya el servicio administra gran parte de esa complejidad y me deja más tiempo para aprovecharlo en otras actividades. Entonces, desde nuestra perspectiva de optimización de costo, pues vamos a ver cómo estamos en esos diferentes principios. ¿Cuáles creen que son esos aspectos de optimización de costo que son más fuertes en su organización? Adoptar un modelo de consumo, usan máquinas reservadas, máquinas spot, precompran recursos, la medición de la eficiencia global, es decir, medir en todos los diferentes aspectos de la solución, la reducción de gastos en operaciones de data center, minimizan ese consumo allí, hacen atribución de costos, utilizan plataforma como servicio para reducir el costo total de propiedad. Ok, acá vemos que tenemos una mayoría en adoptar modelos de consumo, entonces sí se ven alternativas al consumo on demand y la reducción de operaciones de data center. Ok. Ahora, ¿cuál consideran que es el más débil? Ok, entonces la medición de la eficiencia global y el uso de plataforma como servicio. Sí, es muy común, digamos que, eh, y suena a, o sea, tiende a ser como el camino natural y es que yo llego a la nube y empiezo a usar los servicios que conozco y normalmente cuando llego a la nube conozco es la infraestructura on-premise inicialmente. Entonces yo trato de mapear lo que tengo on-premise y lo empiezo a mapear a la nube, a los servicios equivalentes en la nube y generalmente tienden a ser infraestructura como servicio. Entonces normalmente eso pasa, que empiezo a consumir y a veces el problema es quedarse allí, no explorar y no aprovechar otros servicios que podrían simplificar mi operación y reducir mis costos. ¿Listo? Entonces, volvamos a nuestro último pilar, que es la excelencia operativa. Y esto tiene que ver ya más que con la infraestructura de nuestras soluciones, tiene que ver o con las cargas de trabajo, es cómo yo las opero. Entonces, es cómo ejecutar y monitorear esos sistemas para que entreguen valor continuamente, mejorando esos procesos y procedimientos que soportan dichos sistemas. Entonces, dentro de los principios que tenemos acá están realizar operaciones como código.
dejar de usar las interfaces gráficas y utilizar más automatización, más jobs, más scripts, más plantillas, más tecnología que me permita automatizar la infraestructura como código, consolidar más la práctica de DevOps. Esto me ayuda a lograr mayor consistencia en mis operaciones. Documentar por anotaciones. Algo propio de la tecnología es que los documentos pierden vigencia el día en que se terminan. ¿Sí? Ese mismo día en que uno lo escribe y escribe el último punto, ya al siguiente minuto ya perdió vigencia porque la infraestructura y la arquitectura de la solución cambia en el tiempo. Y entonces mantener esa documentación se vuelve una cosa tediosa y desgastante. Entonces, básicamente lo que se busca aquí es que a partir de metadata sobre la infraestructura y sobre los servicios que consumimos dentro de la nube, podamos generar dinámicamente esa, esa documentación. A hacer pequeños cambios reversibles. Entonces, ¿para qué? Para garantizar que no vaya a romper las cosas. Un pequeño cambio del cual me pueda devolver me permite hacer constantemente esos cambios de manera incremental y mantener la disponibilidad de mis soluciones. Refinar los procedimientos de operaciones frecuentemente. ¿Sí? No podemos quedarnos siempre en lo mismo. Muchas veces podemos automatizar cosas, utilizar nuevas herramientas que me van a simplificar los procesos, que me van a dar mayor visibilidad en las situaciones. Anticipar el fracaso. Entonces, como les decía al comienzo, no es que los eventos no vayan a suceder, no es si van a suceder o no, van a suceder. Lo importante es estar preparados y poder responder de manera efectiva ante esos eventos. Y cuando suceden esos eventos y empiezan a ver todas las fallas, sacar la mayor cantidad de lecciones posibles. Las prácticas de los postmortems, de la investigación forense, alrededor de los incidentes de tecnología, tanto de seguridad como operacionales, es supremamente importante para aprender, para que nuestro equipo que opera pueda refinar sus procedimientos, pueda identificar mejores herramientas para realizar su trabajo. Entonces, desde la perspectiva operativa, ¿cuál es el principio que consideran más fuerte en su organización? Las operaciones como código, documentación por anotaciones, pequeños cambios reversibles, mejora constante de procedimientos operacionales, anticipación al fracaso y aprender de los fallos operacionales. Bueno, vemos muy poquitos participantes todavía. Ok, entonces creo que el tema de retrospectiva, de aprender sobre esos fallos operacionales es lo que está más fuerte. Está muy parejo a los otros aspectos. Vamos a ver cuál es el que consideran más débil. Ok.
Bueno, vemos que la mayoría está también justamente en aprender de los fallos operacionales y la documentación por anotaciones, la metadata sobre los recursos que desplegamos. Ok, interesante. Curiosamente era el más fuerte, pero el más débil a la vez. Bueno, ok, entonces volvamos a nuestra presentación y ya para terminar, entonces, bueno, ya entendimos cómo está compuesto el Well Architected Framework. Ahora, ¿qué podemos hacer con él? ¿Qué podemos, cómo podemos aplicarlo en nuestras organizaciones? Y allí es donde aparece el programa del Well Architected Review. El Well Architected Review básicamente es un proceso en el cual trabajamos en conjunto con ustedes y buscamos entender el estado de sus diferentes cargas de trabajo de acuerdo a estos diferentes principios, pilares y principios que hemos visto el día de hoy. Entonces, no es una auditoría, sino es un trabajo en conjunto para mejorar lo que ya existe. No es algo que sea súper complejo ni súper enredado de realizar. Básicamente nos enfocamos en las buenas prácticas y en identificar qué tan maduras y qué tan aplicadas están. Y es un proceso que normalmente se hace de forma iterativa. Uno hace unas revisiones por lo menos un par de veces al año en las cuales han pasado cosas como que han aparecido nuevos servicios, como han aparecido nuevos riesgos, han aparecido nuevas tecnologías que podemos integrar a nuestras soluciones para mejorar nuestra práctica de nube. Entonces, ¿en qué consiste un review? Un review básicamente es un proceso en el cual su equipo técnico y de negocio trabaja de la mano con nosotros utilizando el Well Architected Framework y la herramienta de Well Architected para identificar esos aspectos que son más riesgosos, que tienen un mayor impacto en la arquitectura de sus cargas de trabajo para definir un plan de remediación y recomendaciones al respecto, con lo cual pudiéramos mejorar y mitigar esos riesgos y esos aspectos que son más débiles en su solución. Entonces, Leo, te doy Hola, la palabra. sí, por favor. Listo. Muchas gracias, Rick, por compartir esta información, el conocimiento y acercar todo este tipo de información a todas las personas que son usuarios de AWS y que tienen una aplicación o carga de trabajo. ¿Ves mi pantalla? ¿Confirmas? Sí. Sí, listo. Bueno, la pregunta aquí, y pues vimos que varios de los asistentes tienen cargas de trabajo con un consumo superior a este monto. Y lo que queremos aquí es acercarles a ustedes un programa que hemos, digamos, diseñado con AWS con el objetivo de profesionalizar y consolidar el uso de la nube en sus organizaciones. Y la pregunta, pues ya nos la respondieron previamente, es si tienen una cuenta de AWS y en ella tienen una aplicación, una carga de trabajo que consuma más de $800, podemos ayudarles a mejorar y consolidar el uso de la nube mediante esta metodología del Well Architected Framework, haciendo una revisión de su arquitectura. ¿Qué significa eso? Ya nos lo mencionó Rick, pero quiero profundizar porque este programa lo hemos diseñado, como les mencioné anteriormente, con el objetivo de acercar los beneficios de AWS. En este momento, la nube para muchos se convirtió en una especie de servicio público B2B, un servicio público el cual pues ustedes solo consumen, pero claramente ese consumo, a diferencia de otro tipo de servicios públicos, tiene una gran cantidad de beneficios, programas que por lo general ustedes no los reciben, no se visibilizan o eventualmente porque esto tiene un crecimiento tan grande, AWS tiene un enfoque a cierto tipo de clientes. Entonces, a través de ese trabajo continuo, lo que hemos hecho es
acercar esos beneficios a empresas que requieran precisamente este acompañamiento para mejorar sus prácticas, hacer el uso correcto de sus componentes, actualizar los mismos y de alguna manera consolidar ese conocimiento dentro de sus organizaciones. Para lo cual hemos desarrollado este programa. Parte de lo que estamos haciendo es, digamos, enseñando qué es el Well Architected, es lo que estamos en parte haciendo hoy. Pero esto tiene unos siguientes pasos que queremos con ustedes compartir y trabajar en conjunto para los que consideren que necesitan este acompañamiento y que de alguna manera puede darle valor a su organización y a sus tecnologías, a la tecnología que utilizan dentro de su organización. Como lo mencionó Ricardo, esto parte de una revisión enfocada a cargas de trabajo, no es una revisión de cuentas. En la cuenta, precisamente, una de las cosas que buscamos hacer es identificar cuántas cargas de trabajo tienen en esa cuenta. Y de esa manera empezar a ayudar a identificar dentro de esa cuenta, en esa carga de trabajo, luego de que se hace esa revisión, como lo mencionó Rick, saber en qué punto están en este momento, saber qué tipo de vulnerabilidades, oportunidades de mejora y identificar esos incidentes de alto riesgo que puedan tener en su cuenta. Vamos a crear un plan de remediación que nos va a decir hacia dónde deberían ir. Ese plan de remediación nosotros lo complementamos con una remediación, es decir, lo que nosotros queremos acercarle a nuestros clientes es básicamente no solamente decirle qué deben hacer, sino ayudarles a hacer lo que deben hacer. Esa es una remediación. Dentro de este programa nosotros tenemos un alcance que está enfocado básicamente a que este tipo, digamos, de actividades que están previamente lo puedan hacer ustedes sin afectar su flujo de caja y lo hacemos a través de eh, digamos, la visibilización de estas actividades pueden generar una eventual devolución en créditos. Esta eventual devolución en créditos, ¿qué significa? Esto, como lo mencionó Rick, no es un trabajo en el cual se hace una revisión y, bueno, ahí quedaron los resultados. Tiene que haber un trabajo continuo y el cual es precisamente el programa que con AWS hemos diseñado para que no solamente usen los componentes de manera correcta, los actualicen, sino que también aprendan en ese proceso. Aprendan en ese proceso y tengan ese conocimiento al interior de sus organizaciones, el cual se va a dar con este proceso, pero que, como les mencionaba, este programa lo va a complementar, en este caso con una clase, unos contenidos que les va a permitir al interior de sus organizaciones profundizar y mirar de alguna manera enfocada, específica a los casos de su organización, dentro de unos contenidos enfocados a cada uno de los pilares, conocer más y cómo poder de alguna manera acceder a esas prácticas al interior tanto de sus organizaciones como de sus cuentas. Entonces, el programa de Well Architected se combina y se compone de una revisión, un plan de remediación, una remediación que va a estar limitada en una cantidad de horas con el objetivo de lograr que tengan la información de en qué punto están como organización, pero adicionalmente con el enfoque que esto no afecte su flujo de caja y que busque la inversión que ustedes hacen no les cueste, sino que de alguna manera reciban lo mismo, una devolución en créditos. Y lo cual lo complementamos con esa enfoque en que el conocimiento no solamente lo reciban, sino lo consoliden en su organización a través de un masterclass. Un masterclass va a ser una serie de contenidos enfocado a cada uno de sus pilares. Interesados en que les acompañemos a revisar su aplicación de carga de trabajo basada en esta metodología, enfocado a cada uno de estos pilares. Eventualmente podemos hacer enfoques a cada uno de estos pilares que puedan llegar a tener más criticidad dentro de sus organizaciones. Por favor, contáctenos. Este es nuestro email. De todas maneras, vamos a hacerle un seguimiento a los asistentes enviándoles un email con el ebook a las personas en el chat. Está la información de cómo les pareció este contenido. Y ahí les vamos a invitar a vuelta, digamos, les vamos a enviar a vuelta de correo la información que necesitan para continuar en este proceso. Les agradezco a todos los asistentes, nos pasamos unos minutos. Muchísimas gracias por su atención y aquí en este correo nos pueden contactar. Una buena tarde a todos.
Muchas gracias. Buenas tardes.